En el capítulo número 23 de los Hechos, vamos a comenzar. Estamos ahí con la internet, gloria al nombre del Señor. Qué bueno que ya usted a través de este medio alcanza a ver nuestra transmisión, que va en vivo y va diferida. Entonces usted la podrá ver más tarde, pero si en vivo está acompañándonos, yo también le invito, si tiene Biblia en su casa, que encuentre el libro de los Hechos, que está en el Nuevo Testamento, y vaya al capítulo 23. Ahí algo nos va a enseñar el Señor esta mañana. A partir del número 1 vamos a leer, verso número 1. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora va a ser verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman esta cosa. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Padre, adoramos tu nombre, bendecimos, santificamos tu nombre, Dios amado. Tu palabra delante de nuestros ojos, a nuestros oídos. Que ella, Padre Santo, con mayor abundancia de bendición, hoy la recibamos, para que nuestra vida edificada sea una vida que restaurada, Dios amado, Padre Santo, pueda hacer con felicidad el ministerio, la misión, la comisión. Padre, yo bendigo tu nombre porque Jesucristo llegó para revelar tu palabra. Jesucristo llegó para mostrar, Padre Santo, cómo se obedece delante de ti. Y Padre, para a través de él mostrar también tu gloria a Dios. Porque la tumba no le retuvo, porque resucitó, y aún más, porque volvió y vive a la diestra tuya, donde tu palabra dice ciertamente que ha de volver para juzgar a vivos y muertos. Gracias te doy en esta hora, porque ella nos bendice tu palabra y nos desafía. En el santo nombre de Cristo Jesús. Oramos y el pueblo de Dios sabe decir: amén. ¿Ficción o realidad? ¿Creer o no creer? ¿Promesa de Dios
un cuento, como diría cualquiera. ¿Qué es la resurrección? Y esto ha sido tema de debate, usted lo acaba de leer en este momentito. Dice que los fariseos y los saduceos no se pusieron de acuerdo. Hubo una gran disensión y hubo una circunstancia particular de aquella reunión, en aquella sinagoga, que cada quien adoptó su posición en decir, no, yo no creo tal cosa. O yo sí creo. Depende en qué posición estabas. Pero los perusín, que eran los fariseos, dice que este grupo era un seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Los perusín eran los saduceos. La gente que no creía en nada que tuviera que ver con la manifestación de los espíritus, especialmente cuando hablaban de que Jesucristo había resucitado. Eso era choque judaico terrible que no pasaba a nadie. Y los otros, los fariseos, era otro grupo, ¿verdad? Es una secta religiosa de los judíos cuyo significado indica que eran separatistas, se jactaban de su estricta observancia a la ley de Moisés y del cuidado con que evitaban todo contacto con los gentiles. Esto era más radical y todavía lo es. Sí, todo lo que tuviera que ver con la relación con aquello que no era Israel, eso de una vez era para afuera. ¿Qué es entonces para los nacidos de nuevo? La resurrección. Porque podemos analizar y ver las cosas y entrar en la indagatoria de cómo lo miraban el grupo de los saduceos y cómo lo miraban el grupo de los fariseos. ¿Cómo lo ves tú? Porque nosotros siempre nos ha sido fácil evaluar, pero ¿cómo evaluamos nuestra visión de lo que es la resurrección? Creemos firmemente que Jesucristo está en el cielo y que va a volver. Que no es ambivalente tu pensar en el sentido de que, como algunos dice la palabra en el libro de Pedro, pues dice, no, eso es un cuento, ya él nunca va a volver o no volvió. O cómo entendemos nosotros que Pedro, Pablo, todos estos se fueron, no están con nosotros, pero su fe quedó firme en que Jesucristo va a volver. Entonces alguien fácilmente puede entrar dentro del entorno ese, del enfocamiento de que no, es un cuento, no volvió. ¿Sabe? Para los nacidos de nuevo, tiene que haber otra percepción. ¿Y cómo lograr la percepción? Porque es que nosotros tenemos claro lo que hemos confesado en este momentito, el contestar con un amén. Porque está dicho, la palabra dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ya es otra cosa. Por eso hoy estábamos estudiando y hablábamos de lo que naturalmente se observa y se ve y se hace en cuanto a la relación que Dios demanda a través de Cristo Jesús, de cómo debe ser un discípulo. Y eso es radical. El llamado de Cristo Jesús para servirle a Él es totalmente radical. No hay espacio para decir que voy a vivir dentro de la iglesia de Jesucristo un campo religioso. No hay espacio. No hay espacio para vivir dentro de la iglesia de Jesucristo con un punto de duda. No hay espacio. Hay un espacio grande, sí, en el que Dios establece el desafío de cómo es ser un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, eso no se analiza aquí. En la parte natural tenemos para pensar, pero para sentir y para amar tenemos el corazón. Para sentir y amar tenemos alma. Para sentir y amar aún más, Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Alguien dice amén. Porque me están viendo más a Juanito caminando que a mí.
El hombre natural es el que se desenfoca. El hombre natural es el que fácilmente algo lo distrae. Y yo no estoy hablándole a hombres naturales. La palabra no vino para darte un toque y dice, espérense que lo voy a maquillar, que no vino. Y que, no. Esto va a terminar que la polilla se lo va a comer. La palabra, cuando desafía y dice, el hombre natural no puede percibir la cosa. La percepción es otro nivel, hermano. ¿Usted sabe cómo miden el sonido de un parlante? No, ¿verdad? Pues le puedo decir que esa marca que hace esa consola ahí, esos botones que suben y bajan, que se ponen de otro color ahí, esto es, cuando está alguien hablando o cuando hay un sonido. La medida de eso se llama decibeles. Y los decibeles, esa cantidad de información de decibeles sirven de tal manera para que ahí anda Isaac, que anda con unos aparatitos en su oído para controlar la cantidad de decibeles que su oído percibe, porque le causa algún tipo de molestia. Espero que usted no. Entonces, ese es el hombre natural, que tiene que tener, que te dice, bueno, si la presión ya se te fue a 130, está mal. Hay otra medida. Que si el azúcar la tenés por tal número, estás mal. Y hay otra medida que el doctor tiene que atenderte. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso aplica al hombre natural. Pero cuando venimos a la relación con Dios, entonces, ¿cómo te medimos? ¿O cómo nos mide Dios? Dice, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Ayer le voy a decir, no voy a mencionar nombres para no traer a nadie por nombre aquí, pero alguien hacía un poco de limpieza por aquí y le decían, ya te titulaste de trapeador. Y dije, hey, esa es la profesión a la que te ganas el título en el instrumento que usaste. ¿Aló? No sé si usted me está escuchando. Te ganaste el título de trapeador porque estaba haciendo lo bonito la persona. Y decía, te ganaste el título de trapeador. Y le aplica a él el nombre del instrumento. Dice, porque alguien que hace buen barrido no le dicen, ya te graduaste de escoba, no le dicen. No, pero no es verdad. Sino que es un buen escobero. ¿Por qué lo traigo a referencia? Porque la palabra dice aquí que las cosas que son del Espíritu de Dios para el hombre natural son locura. Pero para el hombre del Espíritu, porque no las puede entender, porque lo del Espíritu se ha de discernir espiritualmente. O sea, yo no te puedo hablar, te hablé de decibeles, te hablé del aparato para tomarle la presión, te hablé de los otros aparatos para pincharte el dedo y sacar la medida de cuánto tienen de glucosa alterada, etcétera, etcétera. Espiritualmente, ¿por dónde andas? Porque es fácil decir, sí, yo creo que Jesucristo resucitó, pero ¿cómo te preparas espiritualmente para el encuentro con Él? ¿Con la carne? ¿Aún con la carne viniendo a la iglesia? ¡No! El confesar y creer. Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y aún en este tiempo seguimos nosotros como aferrándonos a la vida. Bueno, yo hablo, mire, le he dicho, no, vayan a correr a poner cuadros, no esto, lo otro, porque el amor se muestra hoy. El amor se muestra hoy. Y cuando lo haces, cree
firmemente que cuando te desenfocas de la realidad social, cuando te enfocas de este hombre natural y te enfocas en la vida del espíritu, hermano, vas a tener una gobernabilidad de privilegio. Va a poderte conocer el vecino que ahí vive un hijo de Dios. Pero no te va a conocer, ahí vive uno que va a la iglesia, pero mira lo que están haciendo. Gloria a Dios. Oh, déjeme decirle otra más de película que puede pasar. Y Dios nos libre de ello. Pero ya vino Jesucristo. Se fue a la iglesia y hay uno que empieza a caminar por la tribulación y el vecino te dice, ¿y no era usted el que iba a la iglesia? What happened? Es fácil ver la historia. Es fácil evaluar la historia. Es fácil decir, mire qué tan fácil esta sociedad, cómo esta sociedad en la que vivimos, porque nosotros no somos extraños en la sociedad que estamos. Pero cuando pasaron unos problemas sociales hace unos no muy largos días, y se levantó un movimiento que anda por ahí, otro de esos movimientos, y fueron y tumbaron un montón de estatuas de gente que lo hicieron mal o lo hicieron bien, pero se tomaron el tiempo de ir a votar historia. ¿Cómo puedes borrar la historia? No es necesariamente, al contrario, empezar a escribir una historia es totalmente diferente. Pero yo no voy a evaluar al que ya se murió. El que ya hizo, lo hizo bien o lo malo, ya lo hizo. El que le pusieron una estatua porque querían honrar su nombre, etcétera, etcétera. Déjenlo ahí. Pero ese es el problema del hombre natural. Pero aquí te hablo y te refiero, hermano, y la palabra nos refiere a uno y a otro y a otro y a otro, que hicieron totalmente lo contrario, dirigidos por el Espíritu de Dios. Y nadie se enfoca en decir, voy a querer hacer como fulano de tal. En la vida del Espíritu. Por eso dice el apóstol, cuando notó que una parte era de gente que creía de una manera y otros de otra, le digo, no se preocupen. Yo, antes que ustedes me lo vean así, fariseo, digo. Pero esa es la historia de él. En ningún lado han levantado una estatua de Pablo que era fariseo. ¿Aló? ¿Verdad que no? No, habla del testimonio de un hombre que tuvo el coraje de pararse en medio de unos que pensaban de una manera y pensaban de la otra y le dijo, no, ustedes todavía están en la discusión, ustedes todavía están en la revisión de las cosas. Está revelado lo que hicieron, lo que planificó Dios desde el principio, es que el que vino es verdadero Dios en nosotros. Y me acusan de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Por eso me están juzgando. Eso es tener carácter. Es urgente en este día, en esta hora, en este lugar, en esta vida, en este siglo, en esta hora que nos tocó vivir. Despertar a hacer la tarea que Dios nos tiene comisionada. Me asustó el hermano, yo pensé que era mío porque suena igual. Ya vine con el teléfono encendido aquí. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos, los saduceos y la asamblea se dividió. Hermano, a nosotros nos tocan otros medios. Quizás tú no eres miembro de una agrupación X de lo otro, pero en la sociedad, en ese espacio pequeño donde tú vives y convives, los amigos, los compañeros de trabajo,
etcétera, etcétera, que hemos mencionado incluso en la iglesia. ¿Cómo te preparas para confrontar? ¿O eres de los que te acomodas? Pablo no escogió hacer eso. Y estos son los líderes. No es ir a votar a un pastor y cortarle la cabeza porque sí. No es ir a votar a un fulano que fue presidente y que lo metieron preso y hay que se pudre. No es eso. Eso es, yo casi lo diría como revanchismo. ¿Qué has hecho tú para que la cosa cambie? Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. ¿Por qué lo traigo adelante este verso de la palabra? Porque ese es el problema en el hombre natural. Al hombre natural, todas estas cosas lo distraen, todas estas cosas lo desenfocan. Al hombre natural le cuesta entender que el pecado ya no debe morar en nosotros. Esta es una iglesia que Dios santificó para Él. Y los santos que Dios, valga la redundancia, a los hombres que Dios santificó, Dios les ha puesto de su espíritu para que con ese espíritu a donde se muevan tengan carácter y se paren como verdaderos hijos de Dios. La sociedad, usted me va a decir desde su punto de vista del barrio donde usted vive, de la casa, de la mansión o lo que Dios le haya provisto para vivir. Usted me va a decir, ¿cómo yo desde aquí yo puedo cambiar el mundo? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede cambiar el mundo desde el lugar donde usted vive? Claro que se puede. Lo que pasa es que queremos cambiarlo todo. Y primero que tiene que cambiar es el individuo. Y una vez que cambias como individuo vas a poder transformar tu entorno. Ah, no, es que aquel pone sus rancheras y yo no le puedo decir que la quita. No, es que aquel también y... No, hermano, no es así. El haber muerto, el haber ahora experimentar la vida de la gracia, el estar vivos en Cristo Jesús. Igual que Pablo se paró delante de este grupo que decían ser creyentes. No solamente los fariseos y los saduceos, los que tenían voz y voto de repente. Dice la palabra en el verso 9 que hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían. ¿Saben quién eran los escribas? No, esos que se encargaban de ir registrando todo lo que estaban diciendo. Los escribas. Y hasta los escribas. ¿Y cómo voy a escribir lo que te digo? ¿Y cómo voy a escribirlo? Ya me imagino el tirijala, como dicen en Puerto Rico, en aquel momento. Pero dice que esta cantidad de gente contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Ahí sí se aclaró la cosa. Por eso le digo yo, ¿se puede cambiar el mundo desde el lugar donde usted está parado? Gloria a Dios. Ahí está, ¿ve? A un hombre que dijo con carácter sobrado delante de ustedes. ¿Qué es lo que están hablando ustedes? Fariseo. No vayan a buscar a otros y yo.
Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, más vale que no estemos en problemas con Dios. Yo le digo, botaron las estatuas, volcaron la sociedad en la que estamos nosotros, porque ahora hay otras banderas ya que ellos hicieron mal. ¿Y quién te va a evaluar más tarde? ¿No es Dios finalmente? A los que hicieron mal o bien antes en nuestra historia, bien o mal, hermano. Hubo un montón de gente que aquí hubo guerra civil fuerte, porque uno pensaba de una manera y de otra manera. Y producto de la guerra civil, porque finalmente se llegó a un acuerdo, o porque dicen en el sur que los del norte se pusieron, o los del sur que se yo, ¿cuál es la historia? Finalmente, cualquiera que sea la historia, dígame si no está bendecido este por el lugar donde está. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros evaluar si lo hicieron mal o bien? Lo que tenemos que tener es un corazón agradecido. Y cuando tengas un corazón agradecido, entonces tienes que inquietarte que finalmente, no solamente porque te metió Dios a una sociedad que tuvo todos estos beneficios, que por cierto Israel se lo avisaron también temprano, que se van a ir a vivir allá donde ustedes nos sembraron, nos edificaron, etcétera, etcétera. Pero digo, pero no hagan como ellos hicieron ahí. Ustedes van a ahorrarme a mí, digo Dios. Yo le digo, Dios no lo trajo a usted para que sea un mundano en este lugar, ni para que esté evaluando la historia. No nos trajo Dios para eso. Es para escribir una historia totalmente diferente. De que hablen de que en el lugar donde tú viviste o a la iglesia donde tú participaste, viniste para edificar y no para edificar. Viniste para testificar y no para claudicar. Viniste para exhortar y no para derrotar. Viniste para eso, hermano. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ahí no dice que el tribuno era creyente. Pero cuando Dios tenga que mover lo que tenga que mover, para que tú seas guardado, va a mover lo que tenga que mover. ¿Aló? Cuando estés haciendo lo de Dios. Ay, Señor, ¿cómo me metí en esta? Ahí está un poco raro para que Dios actúe. Y aún por misericordia, dice la palabra, actúa Dios. Pero cuando estés haciendo la obra de Él, hermano, ten la certeza que la promesa que le dieron a Israel y que lo cantamos y lo decimos, que de día, nube, es la presencia de Dios que va como cobertura para los hijos de Dios. Y también dice la palabra que ninguna arma forjada en contra de los hijos de Dios va a prosperar. Y esa es la promesa de los que sirven a su nombre. Y se había hablado tanto de resurrección. Pablo habla en su momento en esa reunión. Pero otra historia bíblica que yo voy a referírsela es aquella visita que hizo el Señor a la casa de Marta, María y aquel que se había muerto. Ellos tenían una información de la resurrección. Ya el maestro había estado con ellos varias veces en la casa. Los quería enormemente. Como que en esa casa cada rato había culto. ¿Aló? Y su fe era tan férrea que la hermana cuando sale a correr y lo encuentra al maestro le dice, si hubiera estado aquí, no se hubiera muerto. Pero ya llegaste y le dice, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sabía delante de quién estaba? ¿Usted sabe delante de quién está? Marta le dijo, yo sé que va a resucitar el día de la resurrección. La fe venía caminando. Y su fe y la mía tienen que seguir caminando. Y estar ciertos, y estar ciertos
de que quien viene de frente a nosotros a aclararnos cuando venga la duda, porque es natural, algunas veces aparecerá, porque sientas que Dios como que está abandonado, pero hermano, antes de que sintamos eso, hay que hacer una revisión de vida. Por eso cuando te llamamos al altar, ven al altar, dobla tus rodillas, humíllate. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que no se quiere humillar y se vuelve altivo, Dios lo ve de lejos. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Qué precioso es saber de esto. Esa es la garantía, el principio de la garantía de la vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol dice en el arrebatamiento en Tesalonicenses que dice que cuando venga Él, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¡Wow! ¿Y esto cómo se lo explica? ¿Cómo? Usted no le puede dar una clase teológica o explicarle a alguien así porque se le ocurra afuera en la calle en una conversación. Dice que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. El hombre natural eso no lo puede captar. Entonces, hay que tener una vida. Mire, entonces ahora los espirituales, ustedes que son espirituales, ¿alguien espiritual aquí? Ustedes que son espirituales dicen, tienen que venir con la palabra que es vida. ¿Cómo es que la palabra es vida? ¿Cómo es que un montón de letras tiene vida? Gloria a Dios. Porque la palabra es vida. Porque Él dijo, yo soy la vida. En Él estaba todo hecho. Desde el principio las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Cuánto hablaba en nombre del Señor? Yo me gozo hablar de mi maestro como que ahí lo veo que viene ya. Y estoy listo cuando me quiera llevar. Porque, como dijo el apóstol, sea que viva o sea que muera, del Señor soy. ¿Crees esto? Una pregunta de peso, ¿sabes? Que no se puede contestar de diente a labio. Tiene que ser tu ser completo, espíritu, alma, cuerpo. Contestar sólidamente sí, yo lo creo. El quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bendito sea su nombre por siempre. No es un privilegio de los hijos de Dios único. Usted es un privilegiado que está aquí. Y tiene la garantía de parte de Dios. ¿Cuál es la garantía de parte de Dios que nosotros vamos a estar en el cielo? Que Él pagó por los pecados. Que no se quedó en la tumba. Y que está en el cielo. Está vivo. Y de ahí va a volver. O sea, usted quiere la garantía de lo que es estar registrado en el libro de la vida. Esa es la garantía. Ahora, terminamos aquí. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Dice Efesios en el capítulo 2. Pero Dios, leo la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, diga, juntamente con Cristo,
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un privilegio. No es un cuento. No es una ficción. No es creer o no creer. Es verdaderamente la verdad de la palabra y es una promesa de Dios que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que habremos quedado, dice la palabra, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La resurrección, Él se llama Jesucristo. Padre amado, gracias Dios. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Que ni la muerte, dice la palabra, ni aún el Hades va a prevalecer contra la iglesia porque está registrada y es salva. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios, que vino para bendecirnos, para exhortarnos, para enseñarnos, para desafiarnos, bendito Dios. Yo te ruego que ella vaya y haga lo suyo, haya llegado y haya hecho lo suyo. Y Padre, que entendidos de la comisión, de la unción, del envío que tú has hecho de la iglesia, esta iglesia florezca porque hayan hijos que con corazón agradecido han dispuesto a poner la mano sobre el arado y no mirar hacia atrás. Bendícelos, Dios, porque creo firmemente que son dignos de ti. Padre, tu palabra dice que el que mira hacia atrás no es digno. Seguimos, así como vino mi hermano James a decir tu palabra, con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la salvación. Con los ojos puestos en Jesús, y vamos caminando al lugar del premio del supremo llamamiento. Gracias, Dios. Bendigo tu nombre en este lugar. Bendecimos tu vida que nos ha seguido a través de la internet. Y rogamos que la palabra sea para edificación de tu vida. Busca una iglesia donde te den buena base bíblica y desarróllate en ser un hombre íntegro, santo y honesto delante de la presencia de Dios. Somos Ministerio Vida Eterna desde Brockton, en Massachusetts.